las cosas que han pasado en el Congreso hoy. No nos va a alcanzar el programa. Ha pasado un montón en el Congreso hoy. Escogimos uno de los tantos hechos que ocurrió porque pareciera que tiene una trascendencia institucional. En el Congreso van a investigar a todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia por causa grave y podrían destituirlos, Katia. Sí, y eso es lo más grave, además. Mira, este espacio de magistrados, otra vez el Congreso metiéndose con una institución supuestamente autónoma. Autónoma, independiente. Lo que ha aprobado exactamente el Congreso es encargar a la Comisión de Justicia realizar una investigación sumaria contra los integrantes de la Junta Nacional de Justicia por causa grave. ¿Y esto por qué? Porque la Junta Nacional de Justicia se pronunció en su momento respecto a que el Congreso no podía suspender o abrir una acusación constitucional contra un fiscal supremo en el caso de Zoraida Ábalos. Solamente emitieron un comunicado pronunciándose y también han emitido otro comunicado pronunciándose por lo de hoy. Pero vamos a escuchar a Patricia Chirinos, quien fue la impulsora de esta moción de investigación a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Tenemos la responsabilidad de poner un alto a una Junta Nacional de Justicia que se ha convertido en una herramienta política servil a intereses particulares y que ha incurrido en faltas muy graves, cometiendo presuntos delitos e infracciones constitucionales. Sin embargo, con sus acciones ha demostrado estar podrida. Por eso he presentado 3 denuncias constitucionales que están siguiendo el debido proceso. Los miembros de la JNJ pueden ser removidos por causa grave mediante acuerdo del Congreso. Por ello he presentado esta moción, porque tenemos el deber de salvaguardar la institucionalidad democrática. Y es claro que los 7 magistrados que encabezan la JNJ han convertido la institución en su herramienta política, incurriendo en faltas de extrema gravedad que todo el país debe conocer. Primero, esta JNJ viola reiteradamente el principio de separación de poderes. Todos recordamos cómo en un acto desesperado ante la inminente inhabilitación de Zoraida Ábalos publicaron 2 pronunciamientos, buscaron el apoyo de sus aliados ideológicos de la CIDH y pretendieron atropellar el fuero parlamentario. Pero no contentos con eso, habrían intentado entrometerse en las decisiones del Poder Judicial cuando se les acusó de presionar a su presidente para que también se pronuncie a favor de la inhabilitada Zoraida Ábalos. Segundo, esta JNJ cree estar por encima de las leyes. La Carta Magna dice bien claro que el límite de edad para ser miembro es de 75 años para todos. Sin embargo, la magistrada Inés Tello, que ya va a cumplir 78, sigue ahí bien sentada. La JNJ debe presentar un informe anual ante el Congreso, pero los informes de 2021 y 2022 simplemente no existen, nunca llegaron. Sin justificación y de manera deliberada, estos magistrados se burlan de este fuero parlamentario. La JNJ ataca con investigaciones a quienes considera enemigos políticos y para ello se ha aliado con medios de comunicación ideologizados. Todos vimos el show que armaron con IDL el 23 de agosto, cuando ese medio caviar reveló detalles del proceso contra el trabajo de la fiscal de la Nación, que seguramente obtuvo de alguna fuentecita interna. Bueno, esa era la congresista Patricia Chirinos del grupo parlamentario Avanza País, intentando bajarse de un plumazo a 7 magistrados que, amigos, reemplazan a los hermanitos del CNN. No se olviden eso, no se olviden el desastre de corrupción, compadrazgo y caos moral que era el Consejo Nacional de la Magistratura. La Junta Nacional de Justicia vino a hacer supuestamente una limpieza de nombres, porque son los que ponen, nombran, evalúan, ratifican
a jueces y fiscales en el país, o sea. Y ellos, los que ahora integran la Junta Nacional de Justicia, pasaron por un proceso bastante intenso y bastante largo de concurso público. No hay que olvidar eso. Ellos fueron entrevistados por el Contralor General de la República, por el Defensor del Pueblo. Ellos fueron entrevistados por una junta de notables o de personajes notables que lideraban instituciones para poder pasar todas las etapas de evaluación. Ellos no están ahí porque los escogieron, tú vienes y te sientas, ¿no? Claro. Ellos han sido todo un proceso, ¿no? Bueno, hay una respuesta de la propia institución, la Junta Nacional de Justicia, a través de un comunicado, dice que esto es una amenaza al orden constitucional. Mira eso. Esta es la cuenta de Twitter de la Junta Nacional de Justicia y dice, ¿no? El Congreso aprobó una moción para que los 7 miembros sean sometidos a un proceso sumarísimo. Para su remoción a partir de imputaciones falaces, la eventual remoción sin un procedimiento preestablecido constituiría un quiebre del orden constitucional y el equilibrio de poderes, ¿no? Oye, hasta Naciones Unidas ha emitido un comunicado diciendo que le preocupa la actuación del Congreso. Sí, la representante del Perú de Human Rights Watch también, ¿no? Y también ha emitido su pronunciamiento a través de las redes sociales. Vamos a conversar sobre este tema rápidamente con el presidente ejecutivo de Transparencia, Álvaro Gessler. ¿Cómo está? Muy buenas noches, señor Gessler. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Buenas Nuevas, Malas Nuevas, aquí en Latina Noticias. ¿Qué impresión o cuál es la primera opinión que tiene sobre esta aprobación del Congreso de la República? ¿Sí afecta el equilibrio de poderes? Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por estar con ustedes. Lo que ha hecho hoy día el Congreso constituye probablemente la posición más temeraria de romper el equilibrio de poderes a través de vulnerar la autonomía e institucionalidad de la Junta Nacional de Justicia. Como bien indicaron ustedes, esta Junta reemplazó lo peor de la corrupción en la justicia peruana. Hace 5 años, una transformación aprobada por el Congreso, por el gobierno y por un referéndum por 87% de la población. Y se hizo un concurso público, meritocrático, conducido por una comisión independiente y diversa, y nombraron a estos 7 jueces. Lo que el Congreso ha hecho ahora, que efectivamente la Constitución le da la potestad de poder sacar a los miembros. La Constitución permite eso, pero por una falta grave. Nosotros nos preguntamos en Transparencia, ¿cuál es la falta grave? ¿Ha habido un audio de corrupción? ¿Ha habido una conducta antiética de algún juez? ¿Ha habido algún elemento de ruptura de la Constitución de los jueces? Pues no. Al analizar las propuestas del Congreso, son elementos de su interpretación constitucional y que claramente tiene intereses particulares para romper la independencia y autonomía de este importante elemento que salvaguarda nuestra justicia, porque nombra y sanciona fiscales, jueces y líderes autónomos para poder designar o sacar a quienes no cumplen una conducta ética. Claro, ahora, Álvaro, ¿hay algún antecedente del Congreso sacando, suspendiendo o expulsando por causa grave a magistrados de alguna institución? ¿Se puede hacer eso? Tú me dices, sí, el Congreso puede iniciar una investigación y después, ¿qué garantías hay de que en la Comisión de Justicia se haga un proceso de investigación justo, digamos, de última ya? Son jueces, tienen que ser sometidos a alguna instancia de revisión, de evaluación, pero en el Congreso, ¿qué garantías hay de que sean imparciales y no más bien digan, oye, no, mira, este juez es medio de izquierda, medio de derecha, no me gusta? ¿Cómo funciona ahí esa investigación? Bueno, el caso anterior fue justamente cuando el Congreso utilizó ese artículo de la Constitución para destituir al Consejo Nacional de Magistratura por claros, evidentes, graves por cargos de corrupción. No hay punto de comparación en estos casos de corrupción con las acusaciones sin argumentos y evidencias que presenta la congresista Chirinos. Hay 2 causales que están mencionando que fuesen graves. La primera tiene que ver con, usted lo ha mencionado, fueron 2 pronunciamientos con una exhortación al Congreso. No fue ninguna exigencia al Congreso, fue llamada la atención de algo que muchos consideramos que fue una intromisión del Congreso política al sistema de justicia, independientemente si nos gusta o no nos gusta el actuar de una fiscal o una jueza. Y lo segundo es el caso de la jueza Tello.
hay dos elementos de la Constitución que implican una interpretación. Los jueces están por 5 años y además efectivamente el límite para entrar a ser miembro de la Junta es entre 45 y 75 años. Uno debe leer los dos artículos de la Constitución y efectivamente la JNJ no tiene la capacidad de vacar a la juez Tello. Por esos dos elementos que no cuentan con una evidencia rigurosa y además una supuesta presión de la JNJ al Poder Judicial con la cual no han mostrado ninguna evidencia, pretenden tirarse abajo una Junta Nacional de Justicia. Nos hace pensar que debe haber elementos, intereses detrás, porque la Junta Nacional es muy importante. Recordemos que tiene investigaciones a fiscales, a la Fiscalía de la Nación, a jueces, a magistrados. La Junta ya ha destituido más de 200 jueces en los 5 años, por casos evidentemente de corrupción o de falta de gestión administrativa. Ha cumplido su función. No hay ningún problema en que el Congreso quiera investigar a la Junta, pero la pregunta que la ciudadanía tiene que entender y claramente se va a dar cuenta es que ¿cuál es la causa grave? Y si es que no hay causa grave y no hay debido proceso, pues va a ser una quiebre del orden constitucional. Ahora, señor Gessler, ¿es la primera vez o de repente no es, o mi memoria me está fallando, pero lo que sucedió con los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura es que hubo un proceso de acusación constitucional ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales? ¿Por qué se le está encargando a la Comisión de Justicia en este caso y se le está dando las facultades para poder investigar en un proceso sumarísimo? Eso es algo que por lo menos yo no había visto antes. ¿Por qué se le está encargando a la Comisión de Justicia? Sí, claramente nosotros notamos que el proceso que se está llevando, no solamente que no notamos en la investigación de los proyectos que hemos analizado, que no hay una causal de causa grave, no está ni sustentado, ni siquiera la acusación nos parece el nivel grave para poder destituir a toda la Junta Nacional de Justicia. Y lo segundo es el proceso. Decir que son 14 días express para destituir al órgano más importante que nombra y sanciona jueces en un país con tanta corrupción, nos parece que es lo sumarísimo, lo express, y el camino nos parece inadecuado. El Congreso tiene la facultad de hacerlo, pero claramente el proceso es arbitrario, es demasiado rápido y rompe el debido proceso que tiene que seguir cosas tan delicadas como nuestra Junta Nacional de Justicia. No, además que rompe toda lógica, que si ya nos abocamos como país a reformar lo que fue el Consejo Nacional de la Magistratura, por lo menos darle un tiempo de vida a la institución que has intentado crear, que mal que bien puede tener errores, puede empezar con críticas, pero esto más bien parece una intromisión clara, digamos, en un aspecto importante de la judicatura. ¿Crees que tendría que salir el presidente del Poder Judicial? ¿Puede tener vela en este asunto? ¿Puede salir a pedir un respeto para los jueces? Finalmente, el presidente del Poder Judicial, entiendo que también al ser juez supremo, es, digamos, estaría su carrera sujeta a revisión también de la misma Junta Nacional de Justicia. Pero ¿quién puede salir a hablar por la Junta? Porque los magistrados han emitido un comunicado de 3 párrafos que dices, bueno, si no se defienden, los políticos se los bajan de un plumazo. Este es un momento crítico. Es muy poco común que Naciones Unidas saque un comunicado con el tenor que hemos leído todos los peruanos. Invito a la ciudadanía que lea. Es muy poco común, con lo cual está invitando a las instituciones públicas peruanas, a los políticos de izquierda y derecha y los partidos políticos a que no caigan una vez más en el desprestigio que tiene el Congreso de la República. Y hay que entender cuáles son las posibles motivaciones detrás de esta decisión. Y hay 2 motivaciones. La primera es que recordemos que la juez Tello está investigando a la Fiscalía de la Nación. La Fiscalía de la Nación ha cometido una serie de elementos correctos, valientes, y efectivamente apoyamos su accionar. Pero a la misma vez una serie de investigaciones que tiene el deber que cumplir de seguir esa investigación. Y el encargado de investigar a la Fiscalía de la Nación, como cualquier fiscal o juez, es la Junta. Y el segundo elemento, recordemos que la Junta Nacional de Justicia tiene un poder de nombrar y reemplazar o permitir la continuación del jefe de la OMPE, de la RENIEC, y también de poner la cuota en la Junta Nacional en la JNE. Con lo cual, hace pensar que también hay un interés del Congreso de la República de cambiar a los jueces actuales
en función a los muy importantes organismos electorales que tiene el país, que tienen que guardar también la independencia y la autonomía del poder político. La democracia se basa sobre todo en un equilibrio de poderes entre el poder ejecutivo, legislativo, judicial y los órganos electorales. Cuando cualquier poder quiere intrometerse en el otro, rompemos la democracia. Y eso es lo que está pasando hoy y ya hace varios años en nuestro país. Pero justo Inés Tello, quien está investigando a la fiscal de la Nación o quien tiene pendiente emitir formalmente un informe sobre la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, justo a ella se le está cuestionando la edad, ¿no? O sea, mucha coincidencia, Sí. dices. Exactamente. Y hay que diferenciar dos cosas. Primero, que la Constitución dice que la posición en la JNJ es por 5 años y es entre 45 y 75. La jurisprudencia en el Perú, en las constituciones, las leyes orgánicas, en las leyes, es que uno debe entrar a esos puestos en ese rango de edad y después continuar. Esa es la jurisprudencia en el país por años. Pero no es ingreso. un capricho del jurado. Ajá, pero Es para, el ingreso. claro, para ingresar, Correcto. no para estar en el cargo, no para cumplir el periodo. No, incluso... Y vamos a suponer que la Junta decide hacerle caso al Congreso y retirar a la doctora Tello. Pues incumple otro elemento de la Constitución, porque la Constitución dice que estas posiciones son por 5 años. Con lo cual la Junta ha actuado correctamente. Y quiero repetir este punto. Transparencia no defiende a ninguna persona o institución, defendemos la institucionalidad. La fiscal de la Nación, que efectivamente estamos de acuerdo que ha tenido una labor importante y valiente en los últimos meses, que además fue nombrada por la actual Junta Nacional de Justicia, eso es independiente que tenga que hacer una investigación por las denuncias que tiene. Claro. Las cosas buenas que hace un funcionario público no borran las malas. Y eso es lo que tenemos que interiorizar en la política peruana. El Estado de Derecho significa que hacemos las cosas bien, y si hacemos las cosas mal, tenemos que tener la investigación de acuerdo al estamento que le corresponde. ¿Y a quién le corresponde investigar? ¿A la fiscal de la Nación o a cualquier fiscal o juez? Es a la Junta Nacional de Justicia, que está ahí por un concurso público, por un comité independiente y diverso, apoyado aparte por referéndum por todos los peruanos. No, claro, y además, mira, el tema de la edad, si quieres, el tema de la edad se investiga, se saca a la jueza. El tema de la investigación fiscal, ok, pero que investigues a todos los magistrados por causa grave y encima la congresista Chirinos dice están afectando a la democracia, son una herramienta política. Te está dando un discurso que alguien que no esté enterado dice, oye, ¿verdad? ¿No? En la Junta están en contra de la democracia, pero claro, esta es una total distorsión del concepto de trabajo que tiene la Junta Nacional de Justicia, una conversación que tiene que continuar. Se nos ha acabado el tiempo. Álvaro Hensler, presidente ejecutivo de Transparencia, mostrándonos también esta posición neutral que debe tener la organización no gubernamental Transparencia, pero que siempre que conversamos con Álvaro o con otro representante nos hacen ver eso, ¿no? Que ustedes están para observar el trabajo de las instituciones y es bueno decirlo, porque aquí a veces es, si cuestionas a uno, es que estás con el otro. No, aquí conversamos y hablamos abiertamente de estos temas, velando por la institucionalidad. Gracias, Álvaro, por su tiempo. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias. Nos ha quedado corto el programa, amigos, pero esto de la Junta parece grave porque hasta dónde el Congreso cree que tiene estos poderes para chocar con la judicatura. En estos términos, insisto, si llamas y dices el Congreso exhorta a la Junta que revise estos temas, de acuerdo, pero investigación sumarísima, 14 días para expulsión de todos. Sumarísima. Sí. ¿Qué pasó? Pasa cuando juega partido Perú, Esto, ojo, en fin. Sí, muchas gracias.